Hola, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este primer video de nuestro programa El Aguijón, Apicultura y Ecología, un programa en el que vamos a hablar sobre algo muy básico, muy fundamental, de dónde viene la miel. Para mucha gente va a ser muy evidente, ¿no? Lo sabe desde la primaria quizá, pero quizá no sea tan simple como lo pensaban. Bueno, la miel proviene fundamentalmente del néctar. ¿Qué es el néctar? El néctar es una secreción que se encuentra sobre todo en el órgano reproductivo de la planta, es decir, la flor o las flores de una planta, eh, que sirve como un estimulante, como un atrayente. También se le llama una recompensa para los polinizadores. Digamos, es de cierta forma humanizar la función del néctar, pero finalmente sí podríamos decir que funciona así. Las abejas u otros insectos, aves, murciélagos, obtienen un beneficio en el proceso de polinización, un beneficio alimenticio. El néctar lo encontramos sobre todo en el interior de las flores. Sin embargo, estas secreciones no necesariamente las tenemos que encontrar allí, aunque sí mayoritariamente, también la podemos encontrar en el tallo o en algunos lugares de las hojas, ¿no? Que son las excrescencias que la planta misma produce. El néctar es básicamente una solución acuosa, ¿no? Antes se pensaba que el néctar era algo muy sencillo, ¿no? H2O endulzado. Sin embargo, se ha descubierto desde hace mucho tiempo que en realidad el néctar es más complejo, tiene minerales, tiene iones, tiene partículas aromatizantes y sobre todo tiene azúcares, ¿no? Que es lo fundamental para los apicultores. Una cuestión muy importante, muy interesante para los apicultores es esta relación entre las plantas y las abejas. Y en general con todos los polinizadores, porque hay una relación muy peculiar de necesidad, de simbiosis entre estos animales y estas plantas, en el que, como decíamos, el animal o el insecto obtiene un beneficio, pero también la planta. Esto es algo un poco alucinante por el tema de que hay plantas que solo pueden ser polinizadas por cierto tipo de insectos, ¿no? Digamos, las flores especialistas. U otras plantas que pueden ser polinizadas por una gran cantidad de animales. Sin embargo, la simple relación de necesidad que existe entre polinizadores y plantas ya implica un proceso biológico de miles y miles de años en el que esta relación se va consolidando y se van generando ciertas necesidades. Por ejemplo, las plantas a las que las abejas acuden son normalmente amarillas o moradas o azules y siempre necesitan un lugar como de aterrizaje, ¿no? Obviamente no es tan estricto, pero la generalidad de las plantas que necesitan las abejas son de este tipo. Los murciélagos, las mariposas y otro tipo de animales necesitan otro tipo de plantas con otro tipo de flora y estructura, ¿no? Esto es algo impresionante en el ámbito natural, de que existe esa relación, esa codependencia, que es parte de todo un ecosistema bien equilibrado en el que los seres vivos se interconectan unos con otros. Y bueno, lo que nos interesa particularmente para este video es que la gran mayoría de la miel proviene de esta sustancia, del néctar, de esta secreción que hacen las flores. Eh, esta secreción, el néctar es cambiante, ¿no? Puede tener distintas composiciones o proporciones en la composición. Por ejemplo, puede llegar a tener desde un 30% de humedad hasta un 70% de humedad, ¿no? Que es muchísimo.
Esta, y esta puede cambiar también a lo largo del día. En la mañana, cuando esté el fresco, puede tener más humedad y cuando está el sol, la evaporación que se produce en el néctar le quita humedad. Entonces, esto va modificando. Entonces, también la proporción de azúcares internas, que es de lo que necesitamos para después producir miel, lo que las abejas necesitan para hacer el proceso de obtención de miel, va cambiando, ¿no? Entonces, dependiendo el néctar que tomen las abejas y la proporción en la que encuentren las azúcares, también será la proporción de azúcares en la miel. Esto, como decíamos, es muy cambiante, cambia, depende también de la genética de la planta, ¿no? Normalmente la planta excreta esta sustancia, el néctar, con un cierto porcentaje estable de miel, de azúcares, perdón, y como decimos, va cambiando después por elementos físicos, la altura, la cantidad de sol, la estación del año, etcétera, ¿no? Entonces es muy variable el néctar, sin embargo tienen composiciones ubicables y lo que nos importa aquí es saber que tiene azúcares. Se sabe que hay una tendencia a que las abejas busquen aquella floración donde hay más elevada concentración de azúcares, ¿no? Obviamente en épocas de escasez, pues tomará cualquier tipo de néctar que existe, pero la tendencia es a identificar qué flores tienen más azúcares, ¿no? Entonces, ese trabajo es enorme. Muchas veces se habla del valor que le debemos dar a la miel, porque para hacer una sola gota de miel, la abeja tiene que hacer muchos viajes al día, ¿no? Y toda la colmena tiene que hacer muchos viajes a la floración. Sin embargo, también tenemos que considerar el esfuerzo, por así decirlo, que hace la planta al producir este néctar, ¿no? Esta excrescencia que hace que atraiga constantemente a las abejas, ¿no? Obviamente tiene una función, el néctar tiene una función, pero también, digamos, es algo un valor peculiar que hay que identificar en las plantas, ¿no? Y bueno, el trabajo de las abejas efectivamente es enorme, por eso una abeja no vive más, a veces más de 3 meses, por el intenso trabajo que ejerce. Esto significa que una abeja para obtener, que una colmena para obtener 100 kilos de miel necesita extraer 266 kilos de néctar. Obviamente con el proceso debido para que estos 266 kilos se conviertan en 100 kilos de miel. La pregunta sobre cómo las abejas llevan a cabo ese proceso, pues es un proceso físico muy sencillo, y después un proceso químico que bueno es a la par, pero hoy explicaremos el proceso físico. Entonces las abejas van a las flores, extraen el néctar con una alta cantidad de humedad y las llevan a su panal. Antes se creía que en el vuelo de la flor al panal, las abejas tenían algún mecanismo para secar el néctar, ¿no? Porque algunos apicultores identificaron y todavía identifican que la abeja en su vuelo va soltando un goteo, ¿no? Puede ser sus residuos, sin embargo, antes los apicultores pensaban que era ese el proceso en el que el organismo de las abejas desechaba el agua excedente. Sin embargo, los estudios de los apicultores han mostrado que en realidad la cantidad de humedad de néctar eh, con la que se saca de la planta es prácticamente el mismo con el que llega a la colmena. Entonces hay un proceso muy lindo que hacen las abejas. Lo hacen durante el día, pero lo intensifican durante la tarde-noche cuando ya están descansando, nunca descansan al parecer. Eh, las abejas llegan y ingirieron el néctar y lo guardaron en una parte de su organismo llamado papo de miel, y las abejas lo retiran, se meten a una celda y lo escupen.
y lo depositan en una de las celdas. Una vez que esté en la celda, las abejas hacen un tipo de ventilación. Las abejas se dividen en dos, una ventilación que mete aire y una ventilación que saca aire. Esta ventilación consiste simplemente en un aleteo, ¿no? El aleteo que mete aire fresco y el aleteo que saca el aire de la colmena. Entonces en la tarde, si te acercas a una colmena, vas a escuchar un zumbido, ¿no? Un zumbido constante, y ese zumbido que parece que se están preparando para dormir o para relajarse, en realidad es el zumbido para quitarle la humedad, ¿no? Ese es el proceso físico de continuidad de aire, ¿no? De hacer que el aire fluya en la colmena, con el cual las abejas retiran la humedad del néctar. La miel ya madura, ya procesada, tiene un porcentaje de cerca de 20% de humedad, ¿no? Lo cual es normal. Puede ser menos o puede ser un poquito más, ¿no? Como aquí en la miel de mangle, que es de costa, tiene altas cantidades de humedad, igual que la miel de Yucatán. Pero hay mieles súper secas, ¿no? Como la de mezquite o la de aguacate, que la humedad se reduce muchísimo. Muchas veces se valora mucho esas mieles con muy poca humedad porque pues parecería que tiene más concentración de los nutrientes. Bueno, ese es el mecanismo por el cual las abejas quitan la humedad, un proceso físico que es importante, una, para producir la miel, y dos, por higiene, porque si la miel se mantiene con una alta humedad al interior de la colmena, se puede dar procesos de fermentación, ¿no? Y al mismo tiempo un proceso de acidificación bueno, arruina su alimento, arruina la miel y arruina su colmena. Entonces este es un proceso natural que las abejas hacen para que el proceso de néctar a miel pueda llevarse a cabo. Ese es el primer proceso físico y es parte del proceso de maduración de la miel. Bueno, esta fue la explicación sobre cómo producen las abejas la miel, de dónde viene. Queda respondida la pregunta, viene del néctar y se desarrolla a través de este proceso. Creo que es importante valorar el trabajo que hacen las plantas en conjunción con las abejas para crear esto, ¿no? Es un trabajo conjunto. Y bueno, les recomiendo que busquen el síndrome de la polinización, que es como una, podríamos decir, teoría en la que la biología ha indagado cómo es que las presiones existentes entre individuos de la naturaleza diferentes generan esta codependencia y esta coevolución, ¿no? Bueno, es un tema muy polémico por la teoría misma de la evolución, que en las abejas la tenemos muy cercana bueno, vivimos con ella diaria, y que puedan también buscar algo sobre el tema de la crisis de polinización, porque estamos viviendo un momento en el que el ciclo de reproducción de la naturaleza se ve modificado, ¿no? Y parte es porque se ha roto este ciclo de la polinización. Las abejas por la urbanización no tienen dónde conseguir alimento o las plantas pierden a su polinizador y obviamente se empiezan a extinguir, como pasa en China, donde los algodoneros tienen que hacer polinización artificial, manual, mecánica, con personas, que es algo lamentable. Pero es algo que debemos seguir investigando para estar bien informados. Y bueno, les recomiendo esto para empezar. Muchas gracias. Recuerden que hay que tener siempre en consideración los derechos de la naturaleza y la libertad comunitaria.